La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir ahora ya con el versículo 12 de la primera carta de Pablo a Timoteo, que empieza con una oración y una acción de gracias nuevamente por parte de Pablo, que quiere recordarle al destinatario de la carta, Timoteo, a quien ya presentamos, pues lo que les ha tocado compartir como parte de un equipo misionero. Y dice así de los versículos 12 al 14. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, quien me fortaleció, se fió de mí y me tomó a su servicio, a pesar de mis blasfemias, persecuciones e insolencias anteriores. Él tuvo compasión de mí porque yo lo hacía por ignorancia y falta de fe. Y así nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aquí Pablo está reconociendo cuál ha sido su trayectoria. Sin lugar a dudas, es un mensaje paulino. Recordemos que él en algunas cartas se presenta hasta con un término muy fuerte, describiéndose como aborto, uno que nace medio muerto o que pareciera que ha nacido muerto, pero que la gracia del Señor Jesús lo restituyó a la vida. Elementos doctrinales importantes que se pueden reconocer aquí y que no son invento de Pablo, ni mucho menos, porque es una enseñanza constante del Señor Jesús que recoge en los textos evangélicos. El pecado no es, una situación jurídica imputable desde esta perspectiva de ruptura de la ley entendida como colección de preceptos, sino que el pecado básicamente es una enfermedad, es una sensibilidad distorsionada, es una conciencia colonizada por el ego. Y eso hace que las personas tomen malas decisiones. Dice él aquí que más allá de sus blasfemias, persecuciones e insolencias, Dios le tuvo compasión. ¿Por qué? Dice él, yo lo hacía por ignorancia y falta de fe. Es decir, porque estaba enfermo. Cuando el Señor Jesús finalmente toca su vida y se la sana, entonces él empieza a ver las cosas de forma distinta. Y no porque ya haya alcanzado la meta, como también lo suele decir en sus cartas, sino porque sabe que ya está en camino y aunque falta muchísimo por andar, sabe que en ese camino está acompañado por la presencia del Señor y que el Señor le irá dando los elementos necesarios y apropiados para vivir correctamente cada una de estas etapas del itinerario de sanación, salvación. Lo dice de una manera muy hermosa en el versículo 14 que acabamos de leer. Nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor de Cristo Jesús. ¿Por qué ha cambiado su vida? No es cuestión de un esfuerzo o voluntad o méritos que haya alcanzado. Recordemos que toda su práctica religiosa, como la de un buen fariseo, estaba muy vinculada a los méritos, a irse ganando la aceptación de Dios. Él ha descubierto que todo es gracia y lo dice así. Dios derramó abundantemente su gracia. Dios se entrega gratis. El amor de Dios no es mercantil. La cuestión es que cultivemos la atención de manera correcta para que percibiendo ese amor lo podamos acoger y le dejemos que opere en nosotras y nosotros su capacidad de transformarnos radicalmente. El siguiente bloque, versículos del 15 al 17, transmite lo que trajo como consecuencia en la vida de Pablo el haber empezado el camino de salvación a través del encuentro con el amor gratuito de Dios, esta gracia que después va transformando su cotidianidad. Nos dice el texto: este mensaje es de fiar y digno de ser aceptado sin reservas. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero Cristo Jesús me tuvo compasión para demostrar conmigo toda su paciencia, dando un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios único, inmortal e invisible, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Fíjense cómo el autor de la carta retoma un mensaje central totalmente paulino, prácticamente en todas las cartas que ya comentamos está presente. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, para sanar a los enfermos de su conciencia, de tal forma que, restituida su sensibilidad, pudiesen acoger cada vez mejor el amor incondicional de Dios, compartirlo con las demás personas y construir una comunidad sustentada por ese amor. Ese es el proyecto de Dios. Mensaje paulino y evangélico 100%. Sigue elaborándolo. Cristo Jesús me tuvo compasión. Ya sabemos que compasión es se puso en mi lugar, se dio cuenta, se animó, se ocupó por ponerse en mis zapatos, por abrir su corazón para percibir lo que sentía mi corazón, descubrir esa oscuridad que habitaba en él. Estoy hablando por Pablo, en mi situación de fariseo observante, y demostrando conmigo su paciencia, dar un ejemplo a los que habrían de creer y conseguir la vida eterna. Entonces el pecado tiene límites en cuanto a la imputabilidad. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Donde hay un límite de auténtica responsabilidad, esa es una frontera sumamente delicada y frágil, muy delgada. Pero básicamente la convicción cristiana es que todo ser humano puede ser sanado, salvado a través de esta oferta de amor gratuito de Dios en Cristo Jesús. Claro, al final de este recuerdo, el autor pone una doxología muy hermosa. Una doxología, recordemos, una expresión de glorificación a Dios que implica también invocar su presencia. Es el versículo 17, al Rey de los siglos, al Dios único, inmortal e invisible, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Después de esta introducción, donde le recuerda a Timoteo Pablo quién es él y lo que Dios ha hecho en su vida, pues empieza ya este diálogo como de instrucción más cercana a Timoteo, a quien, recordemos, Pablo le ha dado la responsabilidad de cuidar a la iglesia de Éfeso. Leamos los versículos del 18 en adelante hasta el final de este primer capítulo. Te doy esta instrucción, Timoteo, hijo mío, de acuerdo con lo que predijeron de ti algunas profecías, para que, apoyado en ellas, pelees valientemente con fe y buena conciencia. Al abandonarlas, algunos naufragaron en la fe. Entre ellos se encuentra Himeneo y Alejandro. Los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Palabra de Dios. Aquí el autor le está diciendo al destinatario, Timoteo, a quien describe como hijo mío, una costumbre totalmente paulina, inclusive a veces lo hacía en diminutivo, hijitos, invitándole a que no traicione lo que las profecías dijeron de él. Recordemos que el don de profecía era parte de los dones del Espíritu en la comunidad, y que profeta desde la perspectiva judeocristiana no es adivino o alguien que puede ver el futuro. Es alguien que, teniendo la sensibilidad de Dios, comunica el sentir de Dios frente a algo. Muy probablemente en este caso, frente a la misión que se le había de encomendar a Timoteo. Dice el texto, nos da a entender que hubo algunos que no la vivieron, Himeneo y Alejandro. Vamos a terminar mañana, se nos acaba el tiempo, para tratar de entender esta expresión de que Pablo los ha entregado a Satanás. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka,
Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.